Bienvenidos a Conéctate, el podcast de Conatel. Cada vez es más común ver a los niños pasar largas horas frente a una pantalla. Pero, ¿qué sucede cuando su uso excesivo contribuye al sedentarismo y se convierte en un factor de riesgo para la obesidad infantil? De eso vamos a estar conversando el día de hoy. Y para ayudarnos a entender mejor esta situación, nos acompaña la doctora Jessica Toyo. Ella es pediatra endocrinóloga. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Doctora, quisiera que iniciáramos esta conversación conversando sobre el impacto que está teniendo este uso prolongado y excesivo de los dispositivos electrónicos, tanto en el metabolismo como en el desarrollo físico de los niños. Bueno, fíjate, hoy en día estamos viendo que el día a día pues comienza desde horas tempranas. El paciente o los familiares llevan al niño al colegio, luego viene la tarde, que es las actividades del fútbol, la natación, viene una actividad física, luego llegan a la casa, terminan de completar las tareas y tienen ese tiempo muchas veces entre 7 y 8 de la noche en donde los padres pues generan, bueno, quizás le voy a prestar un rato la tablet, vamos a ver un rato el televisor. Entonces las horas de sueño comienzan a ser más cortas porque cada niño por cada grupo etario tiene un número de horas determinado. Entonces no es igual el niño de 8 años que se acueste a las 11, 12 de la noche y va a despertarse a las 6 de la mañana, no va a cumplir su tiempo, su cantidad de horas de sueños. Entonces este niño que debe dormir entre 10, 12 horas, pues está durmiendo 8, 7 horas. Pues este acortamiento, no hay una buena, muchas veces, calidad de sueño porque al exponerse a las pantallas, pues va a retrasar la hora de sueño, se va a quedar pegado allí, en la mañana se va a levantar y no va a tener ganas, va a estar fatigado, va a estar cansado y en la tarde pues va a disminuir la actividad física. Y todo esto conlleva a que aumente más la cantidad de comidas porque en la mañana tener cortos tiempos de sueño, pues se van a secretar una serie de mensajes a nivel hipotalámico de que tengo hambre y no estoy saciado. Entonces, en esas horas de sueño que está expuesto a la pantalla, también siempre está chuchando, está comiendo. Y a largo plazo, pues disminuyo la actividad física y ocasiona un aumento de tejido adiposo y esto conlleva a obesidad infantil. Entonces, el tema del tener el dispositivo en la noche, pues tampoco secreto la cantidad de melatonina que induce el sueño, entonces hay un trastorno también hormonal. En la noche que yo necesito tener una calidad de sueño, un número de sueño, pues lo voy a cortar y esto voy a hacer un trastorno del sueño. A nivel del mensaje de la secreción de hormonas, pues la hormona de crecimiento que debería secretarse en la noche, en el sueño profundo, todo esto también se ve afectado. En la noche se produce también picos de cortisol, se produce picos de prolactina, CTH y todo esto se ve alterado porque el niño acorta las horas de sueño. Y ahí, desde su perspectiva como endocrinóloga, estos cambios hormonales que se han observado es precisamente por el sedentarismo también vinculado al uso excesivo de las pantallas. Pues obviamente en la mañana, al estar expuesto en la noche a pantallas, pues tienen poca ganas de hacer actividad física. Entonces es el niño que se queda durmiendo, pagando su cuota de sueño que no hizo en la noche, no van a hacer actividad física. ¿Y qué recomendamos? Que los niños deben hacer al menos 3 veces a la semana de actividad física, al menos 60 minutos. La Organización Mundial de la Salud dice que lo ideal es 5 días de la semana, 60 minutos. Entonces los padres, al estar el niño, porque tiene sueño, está cansado, pues dejan de hacer actividad física. Y si existen estudios recientes que vinculen directamente este sedentarismo y este uso prolongado de las pantallas con el riesgo de obesidad infantil. Sí, sobre todo cuando tuvimos el tema de la pandemia, en donde los niños se quedaron sentados frente al dispositivo porque estaban haciendo también sus tareas, pues todo eso acarreó aumento de peso y no solo obesidad infantil, sino que la obesidad infantil, también el tejido adiposo es un tejido endocrino que le dice al hipotálamo, mira, acelera también la pubertad y en niñas durante el COVID vimos muchas pubertades precoces, niñas que inician la pubertad antes de los 8 años. ¿Y hay un rango de tiempo recomendado para el uso de pantallas para evitar afectar la salud metabólica de los niños? Sí, lo ideal es que en menos de 2 años el niño no esté expuesto a pantalla y
lo ideal es que en casa haya un consenso entre los padres y que el uso del dispositivo sea menos de 2 horas. Más allá de 2 horas no está recomendado el uso de dispositivos. ¿Y hay edades o grupos etarios donde el impacto negativo sea mayor en función de la edad? Pues en cada grupo etario hay un impacto. Por ejemplo, en los adolescentes es muy común ver que retrasan las horas de sueño y esto les Ujú. conlleva insomnio. Igual en los preescolares escolares. El tema es que como en los preescolares escolares tienen un tiempo de sueño más largo, pues ellos se ven también afectados, creo yo. Mm. ¿Y es malo que los niños coman mientras hacen uso de las pantallas? ¿Esto pudiera estar afectando quizás su sensación de saciedad? Sí, a medida que aumentamos de peso, la obesidad, el tema de quedarnos pegados, hay un trastorno del sueño, pues el mensaje que se le dice a nivel central es, tengo hambre, necesito buscar comida y no hay saciedad. Entonces, este doble mensaje, porque no se cumple el tiempo reglamentario de sueño, hay un trastorno, pues, ¿qué conlleva en el niño? A buscar alimento, a buscar alimento. Y esto genera obesidad infantil. Y también, más allá de este punto en específico, que es cuando un niño, cuando va a comer, tiene que llevarse el dispositivo, sea tablet o teléfono, para poder hacer el consumo de los alimentos, que ya es un hábito que están desarrollando, también puede que este uso prolongado de los dispositivos y la distracción digital pudiera estar influyendo también en los hábitos o en la forma en que regulan el hambre o el apetito. Bueno, yo siempre en consulta les digo que el tema de la alimentación es un tema que comienza en la infancia y se consolida en etapas posteriores y en la edad adulta. Estar expuesto a un ambiente obesogénico en donde papá y mamá comen frente al televisor, donde la comida en casa es altamente procesada, hipercalórica y obviamente para tener más facilidad, mamá está cocinando, pues le pongo la pantalla y eso es un tema de ambiente, casa. Entonces lo ideal es que los niños coman en mesa, pero desde muy pequeños, porque como le dices a un niño de 10, 11 años, ahora que tengo 10 años comiendo frente a la pantalla, no nos vemos porque estamos corriendo de aquí para allá, ahora vamos a comer en la mesa todos sentados. ¿Qué es esto? O sea, nunca lo habíamos hecho. Entonces, lo ideal es mejorar los hábitos en casa, que desde inicio, cuando se inicia la alimentación complementaria, vamos a comer aquí en casa, en un ambiente familiar. Y que no sea eso tan frecuente. Pero también entiendo que los padres lo hacen porque es más fácil que un niño esté pegado al televisor comiendo. No sabe cuánto está comiendo, no regula la cantidad de alimentos porque está concentrado en el dispositivo. Y sí es cierto, doctora, que los niños que hacen o que pasan muchas horas frente a una pantalla tienen un mayor riesgo a desarrollar resistencia a la insulina. Claro, cuando se altera el ciclo del sueño, se pierde la sensibilidad a la insulina. Al perderse la sensibilidad a la insulina, pues ocasiona una resistencia. Por eso es que cuando hay trastornos del sueño, pues el impacto en el metabolismo, sobre todo, son pacientes que tienen riesgo de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la insulina. Claro, en los niños y adolescentes, sobre todo en los niños que están en pubertad, hay una resistencia fisiológica a la insulina. Entonces, siempre es ideal que en la consulta nosotros evaluemos a ese paciente en el contexto, se pesa, se talla, se ve si está en pubertad y vemos cómo es el contexto de si hay acantosis nígrica, que nos indica resistencia a la insulina. Pero en los adultos, en donde hay unos criterios para hablar de resistencia a la insulina, pues los trastornos del sueño sí pudieran ocasionarle diabetes tipo 2. ¿Y existe una relación entre el sedentarismo tecnológico y los trastornos como ansiedad o depresión infantil? ¿Puede estar eso también involucrado también con el cambio hormonal? Bueno, un niño que esté frente a pantallas en donde no se les regule el tiempo, pues son niños ansiosos, son niños irritables, son niños que están expuestos y si no le das el teléfono, pues ocasionan a veces pataletas, o sea, están irritables. Entonces sí pudiera estar relacionado a que ellos están muy ansiosos, depresivos, no lo sé, habría que también ver el contexto del hogar, de la casa. ¿Y de qué manera el sedentarismo digital pudiera estar influyendo en el desarrollo motor y también en la sociabilización de los niños? Bueno, al estar expuesto a la pantalla, los padres no se percatan de cómo muchas veces va el neurodesarrollo. ¿Quién está interactuando con ese niño? Pues es una pantalla. Por lo menos los primeros años de vida, uno va evaluando al niño cómo van sus hitos del neurodesarrollo, cómo va el habla. Entonces,
¿quiénes son las personas que están hablando una pantalla? Entonces a veces hacen falsos diagnósticos de quizás hay un autismo y eso hay que verificarlo bien siempre en consulta de neuropediatría porque son muchas veces niños que están todo el día expuestos a pantalla y no se evalúa cómo va su neurodesarrollo, a qué edad habla, a qué edad camina, porque están todo el día frente a un dispositivo. ¿Y si hay un patrón distinto entre los niños que hacen mayor uso de los dispositivos electrónicos con aquellos que tienden a tener una mayor regulación de su uso? Pues yo en consulta me he percatado que los niños que están jugando, que salen al aire libre, los niños que están en contacto con sus padres y que tienen un tiempo muy limitado en pantalla, son niños que interactúan un poco más, pues obviamente los padres tienen más chance de colocarlos en actividad física y todo eso hace que ellos puedan regular un poco más su tiempo en pantalla. El niño que está todo el día frente a una pantalla, pues muchas veces simula el lenguaje de lo que están viendo. Entonces eso se hace más difícil a la hora de poder hacer diagnósticos diferenciales neurológicos. Y ahora, doctora, ¿cuáles serían esas alertas o esos síntomas físicos que pudieran indicar que el uso excesivo de las pantallas y también del sedentarismo está afectando la salud metabólica de un niño? ¿Cuál es esa alerta que deben de tener los padres y los representantes para poder actuar a tiempo? Pues yo creo que la evaluación y el control regular con tu pediatra te va diciendo a ti, pues mira, tengo este signo de alarma, tengo acantosis nígrica, tengo un aumento de peso, ya el niño está por encima de las tablas, es un niño que ya tú lo ves con una composición corporal distinta, porque uno cuando evalúa al paciente no solo lo ve en el contexto de percentiles, uno evalúa el examen físico, mira, hay una cantidad de adiposidad que se está acumulando en la barriga, entonces todo eso le va orientando a los padres qué está pasando, abordar la obesidad infantil, pues decirlo que solo es por la pantalla es bastante difícil, entonces uno tiene que evaluar todo el contexto, cuánto tiempo pasa frente a la pantalla, cuántas horas duerme, cómo es el recuento de 24 horas en la alimentación, eso nos va a dar una orientación de cuánto es su carga calórica. Y ahora, ¿qué estrategias recomendaría usted para equilibrar el uso de pantalla con actividades físicas? Ya usted decía cuál era como el tiempo recomendado semanal que deberían tener de actividad física los niños, pero ¿qué otras estrategias pudieran implementar los padres y representantes? Pues yo creo que un estilo de vida saludable. Nosotros tratamos de no decirles que hay una dieta porque en los niños no hay dieta, porque están creciendo, tienen una velocidad de crecimiento por cada grupo etario distinto. En la pubertad tienen un pico máximo de velocidad de crecimiento. Creo que es una alimentación saludable. Cuando hablamos de una alimentación saludable es que incluyan siempre en su plato vegetales, frutas, esto es importante. Actividad física, moverse, de repente no estar en natación, en fútbol, si no puedo, pero de repente ir a caminar, actividades lúdicas. Eso es lo que proponemos. Y las horas de sueño, cuidar a nuestros niños de a qué hora se van a dormir. ¿Y cuál se considera usted que pudiera ser el rol que deben de cumplir los colegios, las instituciones educativas en la prevención de la obesidad infantil vinculada precisamente al uso prolongado y excesivo de los dispositivos electrónicos? Pues yo creo que las instituciones deben armar unos planes de trabajo primero en las cantinas, o sea, ofrecer alimentos saludables, porque siempre veo que siempre ofrecen empanadas, pequeños. 1. 2. No deberían permitir el uso de dispositivos en los colegios, ni siquiera para llamar a los representantes, porque para eso hay una directora que se encarga de eso. Y veo también muchos niños que llevan los dispositivos al colegio. Esto es una tentación para todos, porque están en el recreo y no están haciendo actividad física, están todos alrededor del que está llevando el dispositivo. Doctora, precisamente nosotros acá en Conatel estamos impulsando una campaña que se llama Conéctate a la Vida, donde precisamente buscamos demostrar, dar a conocer estos riesgos y estas amenazas y peligros que conlleva el uso excesivo de las redes sociales, tanto en niños como en la población juvenil. ¿Qué valoración hace usted de este tipo de iniciativas? Pues me parece que es un abordaje que debe hacerse de manera pública, que todas las instituciones deben estar organizadas y hablando en una sola voz, que es una sola voz. Creo que mejorar la cantina y no llevar los dispositivos a los colegios. Debemos sensibilizar más a la población de un estilo de vida saludable porque es algo que el niño aprende desde la niñez y consolida en su vida adulta. Entonces, no es que sea un sacrificio vivir de una manera saludable, es que estar saludable es tener un niño saludable para un adulto saludable, sano. Y a quienes
no dimensionan o no creen estos peligros y estos riesgos que conllevan el uso excesivo de los dispositivos, ¿qué les dice? Pues que sepan que estar expuestos a dispositivos desde edades tempranas, pues tenemos un niño que no quiere conectarse, no quiere estar en los parques, no quiere moverse y a largo plazo van a ser niños sedentarios con un riesgo de una diabetes tipo 2 en el adulto joven. Y un riesgo de un diabetes en un adulto joven es un peligro para la salud. Doctora, agradecida por su tiempo y por ayudarnos a comprender mejor precisamente estos riesgos que conlleva el sedentarismo digital y cómo los padres pueden abordar esta situación desde un primer momento y evitar consecuencias mayores. Muchas gracias a ti por la invitación. A usted por haberla aceptado. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo episodio de Conéctate, el podcast de Conatel.